Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA. Primera mitad en Sobre la Tierra y estamos en estudios con Karen Katz-Laucas, reciente egresada de la carrera de Agronomía de nuestra facultad e integrante del equipo técnico de la Red de Estudio de Sistemas, un espacio donde se vinculan diversas instituciones del agro. Karen nos va a contar sobre su reciente tesis en la que evaluó cuánto se adoptan prácticas sustentables en agroecosistemas extensivos de la Argentina. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida a Sobre la Tierra. Y felicidades, ¿no?, por la defensa. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por darme este espacio, estar acá. Genial. Bien, como para arrancar, cuando en tu estudio te referís a prácticas sustentables, ¿a qué te referís? Bueno, nosotros en la tesis Redes, y yo en particular en mi tesis, nos enfocamos en prácticas que permiten alcanzar la sustentabilidad, y la sustentabilidad entendida como una propiedad sistémica de los agrosistemas, que combina propiedades tanto de resiliencia como de persistencia. La resiliencia es la capacidad del sistema de adaptarse a las perturbaciones externas, mientras que la persistencia es la capacidad de los sistemas de perdurar en el largo plazo. Y a su vez entendimos a la sostenibilidad como una propiedad que abarca las esferas ambiental, social y económica. Entonces, de esta manera, lo que pudimos hacer es evaluar la sustentabilidad de acuerdo al cumplimiento de ciertos principios o objetivos clave, que entre ellos, en grandes rasgos, en términos generales, involucraron, por un lado, la incorporación de procesos biológicos y ecológicos en el sistema productivo, como por ejemplo el ciclo de los nutrientes, la fijación biológica de nitrógeno, regeneración de suelos. También esta aproximación de la sustentabilidad involucró aspectos más relacionados a lo social, como por ejemplo la priorización de los conocimientos de la comunidad para la solución de problemas agrícolas comunes, como por ejemplo el mantenimiento de las cuencas hidrográficas o el mantenimiento de los humedales, también el manejo de plagas a nivel comunitario. Asimismo, el uso de los conocimientos de los agricultores para incrementar, justamente para disminuir el uso de insumos externos de elevados costos y en su reemplazo por el capital humano. Y a la vez, reducir el uso de insumos externos, esto ya más orientado al ambiental, ¿no? Reducir el uso de insumos externos que ocasionan daños en el medio ambiente, como también en la salud de los agricultores o mismo del personal que trabaja en los establecimientos, como pueden ser el uso de fitosanitarios o agroquímicos de elevado banda toxicológica. Esto, fueron algunos de los objetivos muy en general. Y todas estas cuestiones siempre teniendo en cuenta el desarrollo de la agricultura en el marco de una actividad económicamente rentable. Y en ese sentido, las prácticas sostenibles las entendimos como prácticas que permiten, las definimos como prácticas que permiten alcanzar estos objetivos. Sí, súper amplio. Karen, ¿por qué decidieron estudiar este tema en Redes? Porque la agricultura argentina estuvo ya, en las últimas décadas estuvo sujeta a un proceso de intensificación productiva que en grandes rasgos se caracterizó por la adopción de la labranza cero, el desarrollo de variedades genética, el desarrollo y la adopción de variedades genéticamente modificadas para la resistencia de plagas y herbicidas. También, los ajustes en el manejo tecnológico de los cultivos y la tendencia general de la agricultura hacia el desarrollo de producciones orientadas al monocultivo, principalmente
de soja o la combinación trigo-soja, dados los favorables precios relativos entre insumos y commodities. Todo lo cual, bueno, llevó, si bien permitió, en paralelo al proceso de la expansión de la frontera agropecuaria, permitió incrementar la productividad tanto en términos unitarios como por unidad en términos globales como por unidad de superficie. Ujú. Esto acarreó a su vez variados síntomas de deterioro en el ambiente. Y en ese sentido, bueno, algunos de estos síntomas que podemos mencionar son la acumulación de residuos de pesticidas de elevado riesgo ecotoxicológico en los suelos, o la contaminación de acuíferos, degradación de los suelos y compactación. Y bueno, y también la reducción de la biodiversidad general y también de la biodiversidad productiva, justamente por esto de la tendencia hacia el monocultivo. Entonces, en este sentido, surgió el interés y la necesidad de monitorear estos efectos sobre el medio ambiente que ocasionaba este proceso de transformación, bueno, originado por la expansión de la frontera agropecuaria y la intensificación productiva. Bien, ¿y en qué consistió tu estudio? Bueno, el estudio, básicamente, lo que intentamos hacer fue, por un lado, evaluar la sostenibilidad en términos globales, productivos y sociales. Nos enfocamos en 3 esferas: la global, que abarcó, digamos, nuestro estudio se basó para el análisis de la sustentabilidad global en una encuesta que comprendió 57 preguntas, de las cuales 39 pertenecieron a la esfera productiva y 18 a la esfera social. La sumatoria de la esfera productiva y social conformó la esfera global. Ujú. Bueno, estas preguntas esta encuesta fue el principal insumo de información que nos permitió, por un lado, evaluar la sustentabilidad de los sistemas productivos, también determinar el nivel de adopción de las prácticas sustentables definidas en esta encuesta, y también determinar modelos multivariados de predicción que permitan predecir la ocurrencia tanto de los niveles de sostenibilidad en las 3 esferas, los valores de sustentabilidad en las 3 esferas, como también la ocurrencia de los distintos tipos de clústeres, y para lo cual, a través de estos modelos multivariados, lo que hicimos fue conformar árboles de clasificación y regresión, decisión. Esta encuesta, que como mencioné antes tenía 57 preguntas enfocadas en las esferas productivas y social, hacía referencia a aspectos agronómicos, ecológicos y empresariales o sociales, y a escala de lote y de sitio, y además recababa información acerca de datos secundarios de caracterización de las empresas, como por ejemplo la ubicación o la calidad de sitio, o bien tipo de suelo, superficie del establecimiento. Ujú. Bueno, diversas características secundarias del establecimiento que luego fueron utilizadas justamente como variables explicatorias para conformar estos modelos multivariados de predicción. No, quería consultarte con respecto a las zonas que abarcó el estudio, ¿no? ¿A qué zonas mandaron las encuestas? Bueno, la encuesta abarcó, en términos generales, fue una encuesta abierta a todo el universo de productores del país, y específicamente abarcó las regiones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Litoral, La Pampa y Chaco. Sí, esas fueron las principales regiones que abarcó la encuesta. ¿Y qué tipo de productores integraron el universo de la encuesta? La encuesta estuvo enfocada a productores más enfocados a lo que es agricultura extensiva. No obstante, hemos recibido encuestas de distinta caracterización de productores, ¿no? Desde productores pequeños hasta incluso más grandes, definidos justamente a partir de estas características secundarias que preguntamos en la encuesta. Sí, en general, más que nada enfocados siempre sobre la agricultura extensiva. Perfecto.
Y Karen, recién mencionabas que había aspectos sociales y productivos. Sí. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, algunas preguntas que integraban alguno de estos aspectos? Bueno, por ejemplo, en la esfera productiva, un ejemplo de las preguntas que hicimos fue si se monitoreaba la condición del suelo, si el cultivo de soja ocupó al menos el 50% de la rotación en los últimos 10 años. Ujú. En ese caso la respuesta negativa no sumaba puntos al determinar la sumatoria de nivel de sostenibilidad. También otro ejemplo, si había abandono de fitosanitarios de banda roja o uso exclusivo de fitosanitarios de banda verde. Que son menos tóxicos. Claro. Y bueno, y por ejemplo, en la esfera social, preguntas que hicimos fue por ejemplo, si había interacción o integración a las actividades de la comunidad más cercana, o bien si se hacían actividades recreativas con los empleados, si había un manejo profesionalizado, manejo técnico profesionalizado y flexible. Ujú. En fin, era un gran espectro de preguntas. No, muy amplio, ¿no? Todas las preguntas. Profundo, aparte me suena. ¿Nos puedes contar un poco sobre los resultados del estudio? Sí, bueno, se recibieron en total 170 encuestas, de las cuales 120 fueron recolectadas. La encuesta de redes tuvo 2 campañas de recolección. En la primera campaña de recolección se recolectaron 120 encuestas. La segunda campaña se recolectaron 50. De estas 170 encuestas totales, casi un 70% provinieron de las regiones de Buenos Aires y Córdoba. Uh-huh. Del resto de las regiones se obtuvo un volumen mucho menor de encuestas. Y bueno, al evaluar el nivel de sustentabilidad en términos globales y generales, sin discriminar por región, se obtuvo un nivel de 6 en las 3 dimensiones, tanto en la global, productiva y social. Algo menor igual, un poco menor a 6 puntos en la social. Ahí se notó que hubo menor adopción de prácticas referidas a lo social. Pero bueno, un rasgo característico fue la gran variabilidad de casos que abarcaron casi todo el espectro de puntajes. Casi todo el espectro de puntaje Uh-huh. establecido para la medición de la sostenibilidad, que digamos el rango de puntaje fue de 0 a 10. ¿Sí? Y al analizar el nivel de sustentabilidad por regiones, ahí pudimos determinar que las regiones que tuvieron mayores niveles de sostenibilidad fueron Buenos Aires y Córdoba, mientras que la región que tuvo los niveles de sustentabilidad más bajos en las 3 escalas fue Santa Fe, con el resto de las regiones ubicándose en un punto intermedio. De todas formas, bueno, el resultado, la conclusión más contundente tiene que ver con estas 3 regiones, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, Sí. porque justamente en estas 3 regiones fue donde se obtuvo el mayor volumen de encuestas. Entre las 3 suman casi el 83% de las encuestas totales recibidas. Entonces, la representatividad del resultado es más precisa en estas regiones que con las otras regiones. Hay regiones que no desaprobaron porque no contestaron directamente. Claro, sí. ¿Se puede vincular a alguna variable en especial estos resultados que mencionabas recién? Sí, bueno, cuando confeccionamos los árboles de clasificación y regresión decisión, tanto para los valores continuos de sustentabilidad como para los clústeres. Los clústeres, creo que no lo expliqué antes, pero los clústeres son lo que conforman los grupos de adopción de prácticas homólogas, ¿no? Los grupos de adopción homólogos. Básicamente, pudimos determinar que hay grupos de casos que tienen similar patrón de decisiones sostenibles. Y bueno, determinamos que hubo 4 clústeres. Y bueno, y volviendo a tu pregunta,
Sí, determinamos a partir del cálculo de la importancia relativa de las variables en la construcción de estos árboles, tanto de los valores continuos de sustentabilidad en las 13 dimensiones como en la ocurrencia de clústeres. Pudimos determinar que las variables que más explican estos valores son la superficie del establecimiento y la región de origen, debido a que fueron las variables que en todos los árboles de clasificación y regresión tuvieron el mayor poder predictor. Entonces, estas dos variables permiten explicar en mayor medida tanto la ocurrencia de los distintos tipos de clústeres, la clasificación de los clústeres en los árboles, y también los distintos valores de sustentabilidad en los nodos terminales de los árboles, ¿no? Entonces, volviendo a lo que conforma el nivel de sustentabilidad, que fue la sumatoria de las prácticas, estas dos variables explicarían que aquellos sistemas que tienen mayor sustentabilidad y por lo tanto mayor adopción de prácticas están explicados justamente por estas dos variables, que permiten llegar a los nodos terminales que tienen mayores niveles de adopción. Bien, y un poquito afuera hablábamos de... Ya contaste estos resultados, ¿no? En varios lugares. Sí. ¿Tuviste algún comentario que te gustaría contarle a la gente respecto a tus resultados? Bueno, ahora que me acuerde, no recuerdo bien. ¿Vos te referís a algún comentario que me hayan hecho? Claro, como que les gustó la encuesta, les pareció como había cosas que no las habían pensado quizás, o estaban contentos con sus resultados quizás. Quizás, bueno, recuerdo que en el congreso hubo un participante que me preguntó, bueno, ahí hay una de las preguntas que era si adoptaban uso de pesticidas de banda verde exclusivamente. Entonces decía, bueno, pero como que tampoco determina mucho la sustentabilidad, porque vos podés aplicar una dosis exageradísima de fitosanitario de banda verde y estás contaminando, y estás degradando el ambiente. Entonces, sí, eso es cierto, pero bueno, la encuesta en sí apunta a lo actitudinal, ¿no? Justamente prácticas que te permiten ser más sostenible. Bueno, nada, ese fue uno de los comentarios que recuerdo. Y no sé, ahora realmente no recuerdo más otras apreciaciones. Recién fuera del micrófono nos contabas que este trabajo que hiciste es como una primera parte. ¿Cómo sigue? ¿Hay algún plan de...? Bueno, en redes, digamos, ya enfocado al proyecto de redes, se planteó una segunda etapa de análisis de los casos que identificamos como contrastantes en esta primera etapa, ¿no? Nosotros de la encuesta determinamos a través del nivel de sustentabilidad los percentiles 80 y 20, y estos dos percentiles conformaron digamos, los casos de mayor y menor sustentabilidad. Y en esta segunda etapa de redes lo que nos planteamos es justamente analizar con mayor profundidad estos casos, monitorear la performance productiva de estos sistemas, también determinar si hay un compromiso entre lo productivo y lo social y lo económico, ¿no? Es decir, preguntarnos, los que son más sostenibles, sustentables en lo productivo y en lo social, ¿lo son también en lo económico, o eso genera mermas en la esfera económica? Ese es uno de los grandes interrogantes que tenemos. Y también, la cuantificación de la sustentabilidad ya con otro rango de indicadores que estamos desarrollando. Y a la vez planteamos también el desarrollo de una plataforma de autoevaluación para que los propios productores puedan evaluar su performance sustentable. Hay un montón por hacer. Sí. Bien, gracias por venir una vez más. Y te esperamos para cuando
termines segunda- alguna de estas cuestiones, La vengas. segunda etapa. Este micrófono es tuyo, así Buenísimo. que te esperamos. Buenísima, muchas gracias. Gracias. Vamos a un tema y seguimos con más sobre la Tierra.